Buen día, estimado estudiante de la Unidad Educativa a Distancia Centevad. Bienvenido a la clase de Química de tercero de bachillerato. La ley de Boyle. El físico y químico británico Robert Boyle, en el año de 1661, manifestó lo siguiente referente al comportamiento de los gases. Entonces, Boyle trabajó con el volumen y la presión como variables que iban cambiando, y la temperatura iba a permanecer constante. Y entonces la temperatura constante, y si yo aumento el volumen, se observa que la presión disminuye, ¿sí? Es decir, a mayor volumen, menor presión. Y cuando establezco lo siguiente, cuando hago lo contrario, disminuyo el volumen, veamos qué pasa con la presión, que está ahí, está aumentando, ¿no es cierto? Entonces, aumentó. Entonces se evidencia una relación inversamente proporcional, ¿sí? Es decir, si una variable aumenta, la otra va a disminuir. Eso establece una relación inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, ¿qué manifestó Boyle en su ley? Es lo siguiente: a temperatura constante, el volumen de la masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce, como observamos en el gráfico. Tenemos que el volumen es inversamente proporcional a la presión. La presión multiplicando por el volumen nos va a dar a la constante. Y nos va a quedar en condiciones iniciales, presión y volumen en condiciones finales, ¿sí? Y la fórmula matemáticamente queda presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Ya, entonces a través de esta ecuación podemos resolver ejercicios. Ya, tenemos el siguiente ejemplo. Una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 ml a presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué presión ocuparía un volumen de 50 ml a la misma temperatura? Entonces dice, la misma temperatura, nos está diciendo que la temperatura va a permanecer fija, es decir, constante. Entonces voy a resolver por la ley de Boyle y voy a obtener los datos. Ya el volumen 1 es 200 ml. Es el volumen que ocupa el gas a una presión 1 de 0,986 atmósferas. ¿Ya? ¿Qué presión ocuparía? Nos dice, ¿no es cierto? ¿Qué presión? Nos pide la presión 2, esa va a ser nuestra incógnita. Si el volumen del gas ocupa 50 ml. ¿Ya? ¿Qué ocurrió con el volumen? Ocurre que el volumen disminuye de 200 ml a 50. ¿Ya? Si disminuye el volumen, ¿qué debe pasar con la presión según la ley de Boyle?
como es una relación inversa, ¿no es cierto? Aumenta. Entonces la presión debe aumentar, ¿sí? Entonces eso esperaríamos en los resultados, ¿sí? Entonces utilicemos la ecuación matemática de la ley de Boyle. Buenas tardes. Ya. Ahí tengo la expresión matemática para resolver la ley de Boyle. Ya. Para lo cual necesito obtener la presión 2, ¿sí? Pues la presión 2 está en mi lado derecho, la voy a pasar a mi lado izquierdo. ¿Sí? Y aquí la presión 2, que es mi incógnita, tiene que estar solita. Y le está estorbando el volumen 2. Entonces, como está multiplicando, está haciendo esa operación matemática, va a pasar del otro lado a dividir. Va a quedar presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. El siguiente paso, reemplazar presión 1, 0,986 atmósferas por el volumen 1, que es 200 ml, sobre el volumen 2, que es 50 ml. Tengo que simplificar las unidades de volumen, mililitro y mililitro se simplifican. Y la respuesta me va a quedar en unidades de presión, en este caso la atmósfera. Ya, entonces resolviendo esto, vamos a tener que 0,986 por 200 dividido para 50. El punto 94 es la presión en atmósfera, ¿no es cierto? Obviamente aumentó